A veces despertar del mismo lado, desayunar lo mismo toda la semana, saludar a la misma gente y reírnos de los mismos chistes tiene un valor no aceptado. A veces, nuestras vidas a simple vista parecen ordinarias. Nada particular acontece y nos sentimos frustrados, creyendo que algo nos falta. A veces, tomarte tu café en la mañana, tu sándwich en la tarde y sacar tu trabajo sin interrupciones es suficiente para catalogarlo como un buen día. A veces, a tu corazón le basta con los 3 amigos que tienes, con el contacto de hombro que tienes con tu pareja al ver una película y con el libro de 50 hojas que te leíste hace 6 meses. A veces, estás de viaje y te apetece más una cena en casa. Tu negocio marcha con éxito, pero tú aún recuerdas con añoranza la época de convivio con tus compañeros de trabajo cuando solo ganabas una tercera parte de lo que hoy produces. A veces, una plática honesta y profunda con tu madre o amigo sanan más tu alma que 10 sesiones de terapia. A veces la vida te muestra en la rutina que aquello que crees querer tal vez ya lo tienes, que aquello que crees ver como más libertad es un espejismo y que aquello de lo que crees carecer es tal vez tu suerte. A veces nos compramos historias que no nos pertenecen. Podemos pasar una vida disfrazados de un personaje que cada día actúa más acorde. Todos le aplauden en este rol que desempeña, pero su alma, con cada presentación, desaparece. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 27 de La Magia del Vacío. Y el tema del día de hoy va a ser súper divertido porque es Godines versus emprendedores. Así que, por pura curiosidad, si te llama la atención el título, quédate a escucharlo. Comenzamos. Bueno, y para todos aquellos que no sepan lo que es un godín o no hayan escuchado antes, pues es un término que se utiliza mucho aquí en México de un tiempo para acá, que es para describir a las personas que trabajan, que tienen un trabajo de oficina, con un horario fijo, con un sueldo, que se visten de cierta manera. O sea, las características pueden ser variadas, pero más o menos ese sería el. Y por el otro lado, pues están los emprendedores, que serían casi que todo lo opuesto, una persona que pues va a innovar una idea que tiene, que no tiene un horario fijo de trabajo, que pues se viste básicamente como quiera o dependiendo de pues de la impresión que quiera dar o proyectar en ese nuevo negocio que está arrancando, etcétera. Y ustedes se preguntarán que por qué estoy trayendo este tema aquí a la mesa. Y la verdad ya desde hace tiempo quería hablar sobre esto porque he estado notando un patrón que estamos empezando a desarrollar como sociedad con respecto a lo que son las personas que emprenden y las personas que trabajan en una empresa. Y creo que no nada más está empezando a polarizar esto como si fuera blanco y negro, como si fueran un opuesto, cuando hay muchas cosas entre medio que se comparten en ambos lados, sino que creo que esta idea que se está empezando a desarrollar nos está haciendo de cierta manera un daño porque no estamos viendo más profundo las implicaciones que puede traer. Entonces yo quise traer este tema para que desmantelemos lo que estamos creyendo acerca de estas dos versiones y que podamos crear como un puente entre ambas pues porque eso se trata en la vida, crear puentes más que empezar a crear muros entre uno y el otro. Y ya de pura entrada me parece muy curioso cómo hemos ido emigrando con esta idea que tenemos con respecto al emprendimiento o a los trabajos, porque si ustedes piensan en sus bisabuelos o sus abuelos o tal vez sus papás, va a depender de la edad que cada quien tenga,
Hubo un tiempo en el que se impulsaba a las nuevas generaciones a que estudiaran, a que se prepararan para que cuando salieran de estudiar eso les garantizara un trabajo en alguna buena empresa con un buen sueldo y tuvieran una buena vida. Y eso, de cierta manera, era como la aspiración, ¿no? La seguridad o la certeza que la mayoría buscaba. Y después brincamos completamente al otro extremo que me parece a mí que es en donde estamos viviendo actualmente, que un poco la aspiración es siempre a ser emprendedores, a que tú materialices tu idea o tu visión que tienes o que pongas tu propio negocio, que trabajes para ti. Y en cierta forma se ha empezado a ver como, no estoy muy segura, pero como que un poco hacia abajo, como en forma de menosprecio, aquellas personas que no emprenden, que se quedan a lo mejor para toda su vida trabajando en una empresa o trabajando para alguien más, porque la idea es un poco que si tú estás invirtiendo tu tiempo, o sea, tu vida, en una empresa que no te pertenece, es como estar haciendo rico a alguien más, que no seas tú. Y entonces, pues qué tonto. Porque la idea es que si tú tienes aspiraciones, que si tú quieres crecer, que si tú quieres ser mejor, que si tú eres inteligente, entonces tendrías que ser capaz de formar tu propia empresa y tener personas a tu cargo y no viceversa. Y esto es terrible porque el mensaje es que la dignidad de nuestro trabajo va a estar de cierta manera atada o esclavizada a, a si elegimos una de estas dos opciones. Y la verdad, pues es que no es así. Ni una persona que es un godín, o sea, que trabaja en una empresa para alguien más, significa que es un conformista y que no tiene aspiraciones grandes en la vida y que no le interesa crecer, ni tampoco el emprendedor necesariamente es una persona de éxito. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque el mensaje allá afuera constantemente, nada más tienen que abrir su teléfono y darse cuenta de que está lleno de deja ese trabajo, sal, puedes ganar tanto en una semana, que no estés encarcelado ahí y ta. Y entonces empieza a haber una sensación, aunque podamos estar a gusto en nuestros trabajos, en nuestra empresa, puede empezar a generarse en nosotros una sensación de insuficiencia, como si en donde estamos o lo que hemos logrado no fuera suficiente para demostrar nuestro valor. Estamos todos, creo que esto ya es mundial, empezando a generar un tipo de sociedad muy individualista en donde queremos ganar todo. O sea, ya no queremos partir el pastel en tajadas y si sí o sí lo tenemos que hacer, nosotros queremos quedarnos con la tajada más grande. Porque si no, qué tontos, ¿no? Qué tontos que podamos agarrar 3 pedazos y que nada más estemos agarrando 2. Olvídate, o 1,5. Cada día menos encontramos a personas que quieran aportar al otro por el gusto de sumar, que claro que también tiene que ser una suma recíproca, ¿no? O ser parte de algo que podamos ver crecer, pero que no poseamos. Es como si implícitamente hubiera una necesidad de que todo aquello en lo que trabajamos y queremos ver y estamos viendo crecer, tiene que ser de nuestra propiedad. Y si no es así, pues qué tontos. ¿Por qué pensamos que si una empresa cumple con los valores que nosotros tenemos o está dirigida hacia una visión que a nosotros nos interesa aportar en la vida o en la sociedad, ¿por qué sería malo sumar a algo que ya está establecido?
¿por qué veríamos mal ayudar a que esta empresa o esta persona crezca? ¿Sí? ¿Por qué forzosamente es reconocido el que en lugar de hacer lo anterior, nosotros por nuestro lado entonces iniciemos desde cero con todas las trabas que hay, una misma visión que ya está andando? Yo les voy a decir por qué. Por el dinero, ¿sí? Porque así tengas un excelente sueldo, excelentes prestaciones, excelente horario de trabajo y todo lo que ustedes se puedan imaginar, nunca va a ser lo mismo que los ingresos que puedas tener como el dueño de esa empresa. Y esto pues nos regresa a lo mismo, a esta parte individualista de soy mejor si tengo más poder, si tengo más dinero, si tengo más gerencia sobre un proyecto. Ahora, creo que en esta parte lo que no siempre estamos viendo es que el ser la cabeza de una empresa o el que tiene la tajada más grande del pastel, hablando de dinero, va a tener unas implicaciones que no todos vamos a estar dispuestos a pagar, ¿sí? El no tener vacaciones, el no tener fines de semana, el estar lidiando constantemente con el personal, el tener toda la presión de que si algo sale mal, tú eres el que vas a dar la cara, el que cierto número de personas dependan de ti para sostener a sus familias y que después pueden venir situaciones grandes como lo fue el COVID y que tú tienes de cierta manera no que sostenerte a ti emocionalmente ni a tu familia ni lo que tú estás atravesando, sino todas estas personas que dependen de una idea que llevaste a materializar, pues es algo que es fuerte, que no cualquiera va a querer pagar ese precio. Y eso está perfecto porque es precisamente eso lo que le da un equilibrio a la vida. Imaginemos que todos quisiéramos ser presidentes o que nadie quisiera emprender absolutamente nada o que todos quisiéramos vivir en el mismo lugar. Sería un caos y un poco está empezando a ser un caos porque estamos queriendo uniformarnos no nada más en una manera de vestir, sino en una manera de pensar, en una manera de ver el éxito. Y eso obviamente crea caos, porque si bien la vida es vasta y abundante y es verdad que hay para absolutamente todos, hay para todos porque todos somos diferentes. Si todos fuésemos iguales y todos quisiéramos lo mismo, por supuesto que los recursos se terminarían. La clave está en cuestionarnos si la forma en que estamos generando nuestros ingresos es un medio que nos llena, que nos aporta, que nos suma la vida, que nos da también económicamente lo que estamos buscando en ese presente, si nos genera comunidad, si nos estamos desarrollando personalmente, si esto nos da tranquilidad, si nos da el tiempo que queremos para hacer las cosas que nos gustan, etcétera. Si por emprender y generar ingresos más altos para darle una mejor vida a tus hijos, y digo una mejor vida entre comillas, les vas a restar tiempo de calidad, porque siempre vas a llegar cansado a la casa o harto, o llegas pero no sueltas el celular y no estás presente. O si por el contrario, lo que no puedes darles es tiempo de cantidad, porque te la pasas fuera de la casa, viajando, pregúntate si realmente esa mejor vida, entre comillas, que crees darles es lo que realmente va a ser mejor para ellos a largo plazo. Hay muchas veces que la mejor educación no está en el colegio más reconocido de nuestra ciudad, sino en los valores que nosotros con el ejemplo aportamos en la casa. Es muy importante que nos cuestionemos si emprender es realmente algo que queremos hacer o si es tal vez nada más una voz que viene ya sea de nuestras familias, de nuestros padres, de la sociedad que todo el tiempo nos está empujando que donde estamos no es el mejor lugar y que necesitamos hacer esto o aquello.
para realmente entonces sí ser personas exitosas. Fíjense que yo vengo de una familia por el lado de mi mamá, donde la mayoría son comerciantes. Entonces, para una mente comerciante, pues va a ir casi de la mano la parte de emprender todo el tiempo, porque pues siempre están como que viendo oportunidades, qué venden, qué hacen. Y entonces, desde este lugar, como que implícitamente el ver a una persona que tenía un trabajo fijo, como que era un poco vista hacia abajo, o por lo menos esa era mi percepción. Y entonces sí crecí creyendo que para que una persona fuera exitosa, en algún punto tenía que tener su propio negocio, ¿no? De lo contrario, así fuera el CEO de Google o de la Coca-Cola o de lo que fuera, pues nunca era suficiente porque al final no era su propia empresa. Y esto pues va haciendo un poquito de daño porque es una idea muy polarizada que te hace a veces ver con un poco de desdén a las personas que estén del otro lado. Y a mí la verdad que esta cuestión desde muy chica me hizo muchísimo ruido, principalmente porque mi papá fue todo lo contrario, fue una persona que siempre trabajó en una empresa y que en esta se fue desarrollando y fue creciendo, pero prácticamente toda su vida estuvo en una misma empresa, o sea, trabajando para alguien más. Entonces, yo cuando convivía con mi papá y pues veía su vida y todo como su contexto, a mí no me parecía que era una persona ni conformista, ni que no estaba siendo exitosa. Entonces, eso de cierta manera como que chocaba con esta idea con la que yo crecí tan cerca de una familia pues emprendedora hasta cierto punto, pero también veía esta otra parte de la familia en donde, pues sí, a lo mejor tenía su negocio, pero siempre estaba batallando económicamente, o siempre se estaban quejando, o siempre dependía de si era una buena o una mala temporada, entonces esto no les daba estabilidad. Y para mí como que toda esta idea era como un poquito confusa y ahora veo muy claro el por qué. Al final de cuentas, el éxito de una persona no va a depender únicamente de el tipo de trabajo que tenga, sino de todo un contexto de muchísimos factores, principalmente la definición que cada persona tiene de lo que va a ser el éxito para ella y el precio que está dispuesto a pagar por eso. Me parece primordial que en estas épocas en las que estamos viviendo en la actualidad se reivindique la importancia de las comunidades. Y muchas veces cuando se está en un empleo que realmente nos gusta y que nos llena, se crea eso, una comunidad, y adquirimos como una segunda familia, aprendemos a trabajar en equipo por un mismo objetivo. Y yo sé que las condiciones no siempre van a ser perfectas, pero lo que sí podemos buscar en los empleos es que las condiciones sean humanas. Va a haber momentos en la vida en que toca estar de un lado y otras en las que va a tocar estar del otro lado, y esto es súper importante para que aprendamos a generar empatía, ¿no? Cuando trabajamos para alguien más, podemos entender muchísimo mejor para el día, si así es que lo decidimos, que deseemos emprender, lo que realmente es estar como un colaborador, y vamos a poder entender las necesidades de ellos y también los abusos, porque esto también es una realidad. Cuando uno como empleado es ventajoso, es irresponsable y después en un futuro a ti te toca edificar algo desde cero, obviamente en tu mente va a estar que los que trabajan para ti seguro van a tener la posibilidad de hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque León cree que todos son de su condición. Y claro que la paja en el ojo ajeno no se mira igual cuando la ves de lejos a cuando la traes tú puesta. Entonces, si estamos en algún empleo, sabemos que es temporal y solo estamos ahí por el dinero, es importante aún así respetar el lugar y la gente que dirija ese
esa empresa, mientras sea ese el espacio a través del cual nosotros estamos percibiendo una ganancia, aunque solo sea monetaria, para que el día que nosotros decidamos emprender, sepamos que aunque tengamos gente que está trabajando con nosotros solo por un sueldo, de cualquier manera van a ser personas que van a ser capaces de valorar y de cuidar eso que a nosotros con tanto esfuerzo nos ha tocado desarrollar y mantener. Recordemos que el tipo de líder que somos o que vamos a ser siempre va a ir muy relacionado con el tipo de trabajador que alguna vez fuimos. Entonces, esto nos puede dar muchísima información en la actualidad de cómo estamos desempeñando nuestro trabajo. Si yo soy de esta idea de que a mí nada más me pagan por esto, yo por qué voy a hacer otro, yo por qué voy a corregir esta otra cosa, a mí qué más me da, ese no es mi trabajo. Y no hay esta mentalidad de que cuando estás dentro de una empresa, lo que afecta a uno, tarde o temprano, así sea indirectamente, afecta al resto. Entonces, el día que nosotros seamos líderes o que hagamos algo, emprendamos cualquier cosa, no vamos a querer este tipo de empleados que yo me quito el mandil o me quito la camisa del trabajo y a mí qué me importa que esto se vaya a la ruina, mientras a mí me des mi cheque quincenal, yo con eso estoy feliz y que el mundo ruede. Híjole, pues qué peligroso, ¿no? O qué triste que algo en lo que pongamos el corazón, quienes lo estén sosteniendo de cierta manera, sean esta clase de personas. Muchas veces las personas queremos emprender sin antes haber aprendido las bases que requieren algo que dura en el tiempo, ¿no? Y podemos ver que hay un montón de ejemplos de o millonarios o de empresarios que cuando platican su historia casi siempre te dicen cómo vienen desde abajo, o sea que fueron aprendiendo, eso les dio como las bases para que fuera algo sólido en un futuro, pues las empresas que tienen, ¿no? En la actualidad. Pero muchas otras veces lo que yo también he notado, y eso también es un patrón que se repite, es que los hijos de los empresarios o de estos millonarios, cuando te platican su historia, o sea, que han continuado sosteniendo esta empresa de una forma exitosa, es porque cuando eran pequeños, aunque crecieron en un mundo lleno de posibilidades y de recursos, pues a su favor, de cierta manera la educación que recibieron de sus padres era del esfuerzo. Entonces, muchas veces a estos grandes empresarios que a veces uno pues los mira hacia abajo creyendo que no tienen un mérito suficiente porque ya crecieron en ciertas circunstancias, lo que te das cuenta es que también les tocó muchas veces estar en las empresas de sus papás trabajando en todas las áreas, ¿no? En todos los departamentos que puedan tener estas empresas. Entonces, cuando ya les toca el momento de liderar, tienen una idea muy clara de dónde están como los errores o de lo que vive cada empleado en sus diferentes ámbitos, y esto pues de cierta manera les da más posibilidades de que puedan liderar con éxito, ¿no? Estas empresas. Es importante que mantengamos en mente que los proyectos grandes, aquellos que en realidad pueden hacer un cambio en el mundo, van a requerir de muchas personas que estén implicadas, muchísimas personas que crean en lo mismo, que con dignidad sepan que su trabajo no solo va a ser en beneficio propio, sino que va a ser para beneficio de algo más grande y que realmente no importa quién sea el líder ahí, que todos van a aportar a esa misma causa, y eso es lo que hace grande y fuerte a una empresa que realmente genera un impacto en su sociedad, en su cultura.
Yo soy esta persona que siempre me guío de la naturaleza, tal vez porque la amo y porque siento que todo el tiempo nos está hablando. Y es el caso de las abejas y las hormigas, si las vemos, son un ejemplo de cómo trabajar en comunidad va a beneficiar absolutamente a todos en los tiempos de tempestad o cuando algo muy grave sucede, ¿no? Entonces, si se fijan, estas no se están preguntando quién es o quién es el que sale más beneficiado o quién es la reina del panal o quién es la hormiga líder. Cada una sabe el trabajo que tiene que desempeñar, sabe que lo que sea que haga es igualmente importante porque son estas pequeñas labores que a veces damos por sentadas, las que en comunidad o en grandes números van a realmente a sostener a estas empresas. Entonces, desde este punto de vista, ningún trabajo es pequeño, ningún trabajo es indigno, ningún trabajo es menos que el otro. Todos, absolutamente todos los trabajos, las labores que desempeñamos están entrelazadas unas con otras. Y si todas estas están unidas en una misma visión, imagínense a dónde se puede llegar con esto. Entonces, si tú eres una persona que está trabajando ahorita en una empresa o está trabajando para alguien más, es importante ser agradecidos en el presente con lo que nos está tocando vivir. No estamos del otro lado, no sabemos las implicaciones o el peso que tiene por más dinero que les veamos a los líderes, por más que los veamos paseando aquí y allá, realmente no sabemos la presión que puedan estar cargando en sus hombros. Y cuando realmente somos generosos con aquello que damos, cuando pertenecemos a alguna empresa grande, esta, si elegimos bien, nos va a remunerar. Yo lo he visto, por ejemplo, más de cerca en un hermano que tengo que se ha desarrollado muy bien empresarialmente y yo noto cómo, aunque él ha sido pues un colaborador más, la empresa le han pagado diplomados, maestrías, cursos, ha ido ascendiendo, las relaciones que tiene, los contactos, los eventos. Por ningún lado, yo cuando lo observo a él, veo a una persona no realizada, sino todo lo contrario. Entonces, las oportunidades que las empresas le han dado a él siendo trabajador han sido grandísimas para su desarrollo. Yo imagino que si él en algún momento quiere emprender, no va a ser menos lo que les vaya a ofrecer pues a sus colaboradores, porque él realmente ha obtenido toda una formación a través de esto, a través de, pues de ser un empleado, de trabajar para una empresa. Y para todos aquellos emprendedores o que están por iniciar ese camino, la verdad que no es un camino fácil, no cualquiera se avienta, es de pronto empezar a arar sobre espinas, sobre donde no se ve nada y eso siempre va a ser complicado, siempre va a ser juzgado. Muchas de las veces también se puede subestimar esta idea que tenemos y nadie va a creer o nadie va a confiar en ella y nosotros vamos a tener que sostenerla un tiempo suficiente hasta que alguien se vaya sumando a este barco de nosotros. Y bueno, eso es también algo que hay que reconocerse porque en este camino no existen los días, no existen los días festivos, no existen la hora en donde ya te puedes desatender del trabajo, no existe que tú nada más estés sentado y bien vestido tras un escritorio impoluto. Muchas veces te va a tocar ser el barrendero de tu negocio, el administrador del negocio, el cocinero del negocio, o sea, te va a tocar hacerla de todas y claro que esto te va a ir fortaleciendo y muchas veces te vas a ver al espejo
y lo que vas a ver ahí, pues definitivamente no ves ahí un líder porque te ves a la cara y dices, híjole, ¿quién es esta persona que la está haciendo de mil usos? O sea, está súper infravalorado el emprender, pero bueno, es un camino que cuando uno realmente cree y tiene fe en una idea, en un proyecto, en algo que quiere ver materializado, que no solamente te abre un camino a ti, sino que en un futuro le va a abrir un camino a muchas otras personas, pues es un precio que aún y con todo estás dispuesto a pagar. Y bueno, ya con esto voy a ir cerrando. Yo los invito a todos los que me escuchan a que en cualquiera de los dos lados en el que estés, empieces a observar la otra parte y crees un puente para que puedas aprender también del otro lado y seamos una sociedad más integral, más completa y que pueda generar cambios de mucho más impacto para beneficio de todos. Y espero que con todo esto que yo les comparto, que al final es una visión mía, no quiero que piensen como yo, sino más bien es una invitación para que se empiecen a cuestionar estas ideas que tienen o estas creencias sobre emprender o sobre ser un trabajador y que la próxima vez que vean a un mesero, que vean a una persona que lleva 40, 50 años trabajando en la misma empresa o que vean al que tiene un carrito de hot dogs afuera de su casa, se cuestionen si eso que ustedes ven de esas personas es real o si solamente son creencias que la sociedad ha puesto en nuestra cabeza y nos ha hecho catalogar a las personas de cierta manera por la labor que desempeñan. Cualquier oficio en el que no se robe y no se lastime a otros es un oficio digno y la persona que sea que lo desempeñe merece nuestro total respeto. Yo creo que en esta cuestión Japón nos puede brindar muchísimos ejemplos, muchísimas bases de cómo ellos valoran esto en su cultura, en la manera que tienen de ver la vida en general. Hay una película que les recomiendo, creo que se llama La simpleza de la vida y es de un señor que limpia baños y ahí te puedes dar cuenta de cómo el éxito de las personas no radica en lo que hacen, sino en cómo lo hacen y el amor que ponen en su trabajo. Porque ellos han aprendido que a trabajar desde el corazón o con el corazón, que creo que tienen una palabra para esto que es ikigai, es lo que al final de cuentas da un sentido a su vida y no solo les beneficia a ellos profundamente, sino beneficia como un efecto mariposa a la sociedad en la que ellos se desarrollan, en la que ellos viven al final de cuentas. Y así como esa cultura puede aprendernos mucho a nosotros como latinos, nuestra soltura, nuestra alegría, nuestro desenfado, también es importante que nosotros les aprendamos a ellos este tipo de cosas que nos beneficiaría muchísimo culturalmente, que es que así como somos tan compañeros, tan cercanos, tan empáticos en la fiesta, en la pachanga, en el darnos en las tragedias, también es bueno que apliquemos este mismo compañerismo a la hora de trabajar, a la hora de sumarnos a proyectos de otras personas, de ser parte de una empresa y saber que al final de cuentas el beneficio de uno beneficia a todos. El actuar desde la integridad, desde la dignidad, desde la honestidad, desde el respeto, tarde o temprano va a generar una sociedad no solamente más empática, sino más segura, más equilibrada y menos egoísta. Almas bonitas, no nos dejemos llevar por aquello que escuchamos allá afuera que es lo mejor para nosotros,
Nadie sabe qué es mejor para nosotros más que nosotros mismos. Entonces, hagámonos preguntas, cuestionémonos si esas elecciones que estamos tomando vienen realmente de nosotros, si esos pasos que queremos dar realmente se alinean a nuestros valores, aquellos más profundos que no tienen que ver con el aplauso, con el reconocimiento, aquellos que sabemos que nos van a dar tranquilidad cuando caiga la noche, cuando nos llegue el silencio, cuando nadie nos vea. Ahí es donde vamos a encontrar las verdaderas respuestas de lo que va a llenar nuestro espíritu y nuestro corazón. Bueno, ahora sí los dejo. Recuerden que toda esta información es importante, que la escuchen con el corazón, que la disciernan con su intuición y que lleven su mente siempre a esta completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.